A continuación daremos un vistazo a los sensores acústicos de sonido y de vibración. Geófono. Este es un dispositivo que básicamente convierte el movimiento del suelo en voltaje. Los geófonos han sido dispositivos analógicos pasivos y normalmente comprenden una bobina de alambre montada sobre un resorte que se mueve dentro del campo de un imán permanentemente montado en una caja para generar una señal eléctrica. La respuesta de frecuencia de un geófono es la del oscilador armónico, totalmente determinada por la frecuencia de esquina, que normalmente va alrededor de los 10 Hz, y la amortiguación, que normalmente está entre los 0,707. Dado que la frecuencia de las esquinas es proporcional a la raíz cuadrada inversa de la masa en movimiento. La mayoría de los geófonos se utilizan en sismología de reflexión para registrar las ondas de energía reflejadas por la geología del subsuelo. A continuación encontramos el hidrófono. Este es un micrófono diseñado para usarse bajo el agua para grabar o escuchar sonido bajo esta. La mayoría de los hidrófonos se basan en un transductor piezoeléctrico que genera un potencial eléctrico cuando se somete a un cambio de presión, como una onda sonora. Los primeros hidrófonos consistían en un tubo con una fina membrana que cubría el extremo sumergido y la oreja del observador en el otro extremo. El diseño de hidrófonos eficaces debe tener en cuenta la resistencia acústica del agua, que es 3750 veces mayor que la del aire. Por tanto, esta presión ejercida por una onda de la misma intensidad en el aire aumenta en un factor de 3750 en el agua. También existen hidrófonos direccionales, como lo son los transductores enfocados, que estos son dispositivos que utilizan un único elemento transductor con un plato o reflector de sonido de forma cónica para enfocar las señales. Y también existen unos que son matrices. Estos se pueden disponer varios hidrófonos en una matriz de modo que sumen las señales de la dirección deseada mientras restan señales de otras direcciones. La matriz puede dirigirse utilizando un formador de haz. Ahora hablaremos del micrófono, que este es un transductor que convierte el sonido en una señal eléctrica. Los más comunes son el micrófono dinámico, que utiliza una bobina de alambre suspendida en un campo magnético. Otro es el micrófono de condensador, que utiliza el diafragma vibratorio como placa condensadora, y el micrófono de contacto, que básicamente utiliza un cristal de material piezoeléctrico. Por lo general, los micrófonos deben conectarse a un preamplificador antes de poder grabar o reproducir la señal. Ahora encontramos las pickup. Estos son transductores que capturan o detectan vibraciones mecánicas producidas por instrumentos musicales, particularmente instrumentos de cuerda como la guitarra eléctrica, y los convierten en una señal eléctrica que se amplifica usando obviamente un amplificador de instrumento para producir sonidos musicales a través de un altavoz o una caja de altavoces. Los pickup o también las pastillas tienen piezas polares magnéticas, normalmente una o dos para cada cuerda, con las notables excepciones de que las pastillas de riel y tubo de lápiz labial, las piezas polares individuales están aproximadamente centradas en cada cuerda, mientras que las piezas polares dobles, como las pastillas estándar del Fender Jazz Bass o Precision Bass, se ubican a ambos lados de cada cuerda. Ahora hablaremos del sismómetro. Este es un instrumento que responde a los ruidos del suelo y a los temblores causados por terremotos, erupciones volcánicas y explosiones. Un sismómetro simple, sensible a los movimientos de arriba abajo de la Tierra, es como un peso que cuelga de un resorte, ambos suspendidos de un marco que se mueven con cualquier movimiento detectado. El movimiento relativo entre el peso, que es llamado masa, y el marco proporciona una medida del movimiento vertical del suelo. Se fija un tambor giratorio al marco y un bolígrafo al peso, registrando así cualquier movimiento del suelo en un sismógrafo.
Y ya por último encontramos la ubicación acústica o localización acústica. Este es un método para determinar la posición de un objeto o fuente de sonido mediante el uso de ondas sonoras. La localización puede tener lugares en gases como la atmósfera, líquidos como el agua y sólidos como la tierra. Esto más que todo tiene usos militares que han incluido la localización de submarinos y aviones. El primer uso de este tipo de equipo fue reivindicado por el comandante Alfred Rawlinson de la Reserva Real de Voluntarios Navales, que en el otoño de 1916 estaba al mando de una batarrería antillera móvil en la costa este de Inglaterra. Dentro de estos encontramos unos subgrupos que son los localizadores activos pasivos, que dentro de ellos podemos encontrar el sonar. El sonar, que básicamente es para navegación y alcance por sonido, es una técnica que utiliza la propagación del sonido bajo el agua u ocasionalmente en el aire, rara vez, para navegar, comunicarse o detectar otras embarcaciones. Hay dos tipos de sonar activo y pasivo. Un solo sonar activo puede localizar el alcance y el rumbo, así como medir la velocidad radial. Continuando con los sensores de fluido y flujos, tenemos principalmente el medidor de flujo de aire. Este, pues como su nombre lo indica, mide el flujo de aire. Más en específico, este mide la masa de aire que fluye a través del dispositivo por unidad de tiempo, es decir, el aire pasa por el tubo principal y se mide la masa. Entra y sale la unidad que son los kilogramos por segundo o pies por minuto de acuerdo a la configuración que este tenga. El siguiente es el anemómetro. Este como entrada tenemos igualmente el aire. Este a diferencia del anterior no nos mide el volumen, sino este nos va a medir la velocidad del aire y asimismo hacia dónde va el aire, la dirección. Bueno, el anemómetro se utiliza más que todo en la meteorología pues para identificar esos factores ya mencionados. Continuando con la medición de flujo. En la medición de flujo tenemos dos sensores muy importantes que son el de gas y el de agua. El medidor de gas. El medidor de gas es un medidor de flujo especializado que se utiliza para medir el volumen de gases combustibles, ¿no? Actualmente se utiliza más que todo para la medición de gases naturales, del gas natural. Y adicional se utiliza más en las zonas residenciales, conjuntos, casas, apartamentos, etcétera. Lo que hace mide el volumen de todo el gas que se va consumiendo y a medida que se va aumentando el flujo, el contador va pues mostrando cuánto ha consumido el usuario. Así mismo como el medidor de gas. El medidor de agua. Este se especializa en medir el uso del agua. Los medidores de agua miden el volumen de agua utilizada por las unidades de edificios residenciales, comerciales, bueno, y demás. En la mayor parte del mundo, los medidores de agua se calibran en metros cúbicos. Es decir, cuántos metros cúbicos se gasta o bueno, pasa por el tubo principalmente. Y asimismo el medidor muestra la cantidad de metros que ha utilizado el usuario. Por último, tenemos el sensor de flujo másico. Es un sensor que se utiliza para determinar el caudal másico de aire que ingresa a un motor de combustión interna con inyección de combustible. Esta información sobre la masa es muy necesaria para la unidad de control del motor, para que equilibre y entregue la masa de combustible correcta al motor. Es decir, de acuerdo a la cantidad de aire que ingrese al motor, así mismo tiene que ser la cantidad de combustible. Este en especial mide pues, el ingreso de la cantidad de aire. Buenas tardes, continuando con la exposición de sensores, vamos a empezar entonces hablando en este caso del barógrafo.
el cual se trata de un sensor cuya única misión es la de medir la presión ambiental, enfocada principalmente en el aire. Este instrumento está inicialmente trabajado a nivel ambiental. Nuestro segundo sensor, el barómetro, es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Esto es el peso que la atmósfera ejerce en un lugar de la superficie terrestre determinado. El barómetro trabaja muy de la mano con la brújula o otros dispositivos de sensores, los cuales están implicados en el medio ambiente para dirigirse hacia algún lugar en específico. Nuestro siguiente sensor es el Bose-Gauss. Están diseñados para contar impulsos eléctricos recibidos de varias fuentes. Este BOTS, pues inicialmente es un medidor de impulso, el cual está más de todo implementado en el tema mecánico, en los carros, en las motos, entre otros. Y pues la brújula o la aguja que tiene en su instrumento, a nivel de los impulsos eléctricos que vayan pasando, nos va dando un número en específico de la presión que ejerce. Nuestro siguiente sensor es el Bordon-Gauss. Pues el Bordon Gauge, como se puede ver en la imagen, también tiene una aguja, el cual también sirve para medir la presión de líquidos y gases de todo tipo, incluyendo el vapor, el agua, el aire y hasta las presiones de 1000 libras por pulgada. Entonces, pues también hay unas aplicaciones para puntos de medida con elevadas cargas dinámicas y vibraciones. Tiene pues, sirve para medir temas hidráulicos y pues este también es muy utilizado en el tema de la mecánica, en la parte de los carros, en el tema de la modelación y pues en el avance tecnológico ya a nivel de mecanismos de motores. Por último, pues tenemos nuestro último sensor, el cual es el sensor de ionización de vacío caliente. Este sensor, bueno, los sensores de ionización de vacío caliente, pues también conocidos como medidores de ionización termodinámica, emplean un filamento caliente para medir electrones. Este filamento puede estar hecho en diversos materiales. Este tipo de sensores están inicialmente para medir temas de calor y pues también una medida de la presión del vacío. ¿Listo? De esta manera pues especificamos los 5 sensores presentes acá en esta diapositiva. Los manómetros o medidores de ionización son medidores de presión absoluta para gases a presiones comprendidas aproximadamente entre 10 a la menos 11 pascales y 10 a la menos 1 pascales, dependiendo del tipo y del diseño del dispositivo. Su funcionamiento se basa en un método indirecto de determinación de la presión. Un medidor de ionización aplica un método de, valga la redundancia, ionización del gas y establece una corriente de iones positivos que se relaciona con la presión del gas y que se mide por medio de un microamperímetro que conecta un electrodo colector de iones con la toma de tierra del medidor. Entre las aplicaciones más importantes están, por ejemplo, el mantenimiento de sistemas HVAC, un seguimiento meteorológico y de las condiciones meteorológicas y también el monitoreo de presión de gas en sistemas de tuberías. Otro tipo de manómetros importantes serían los manómetros de MacLeod. Estos son instrumentos científicos utilizados para medir presiones muy bajas de hasta 10 a la menos 6 pascales. Los medidores MacLeod funcionan tomando un volumen de muestra de gas de una cámara de vacío, luego comprimiéndolo, inclinándolo y llenándolo con mercurio. La presión en este volumen más pequeño se mide luego con un manómetro de mercurio y, conociendo la relación de compresión, es decir, la relación entre los volúmenes inicial y final, se puede determinar la presión del vacío original aplicando la ley de Boyle. A menudo se emplea para calibrar otros manómetros de bajas presiones que tienen un uso mucho más práctico. Otro tipo de manómetros también podrían ser los manómetros de tubo en U oscilante. Estos emplean una técnica para determinar la densidad de líquidos y gases basadas en una medición electrónica de la frecuencia de oscilación, a partir de la cual se calcula el valor de la densidad. Este principio de medición se basa en el modelo masa-resorte. ¿Qué quiere decir? La muestra se introduce en un recipiente con capacidad de oscilación. La frecuencia propia de este contenedor está influenciada por la masa de la muestra. Este recipiente con capacidad de oscilación es un tubo de vidrio hueco en forma de U, que de ahí viene su nombre, tubo en U oscilante, que se excita electrónicamente para generar una oscilación no amortiguada.
Las dos ramas del oscilador en forma de U funcionan como elementos elásticos. Es ideal para calcular la presión positiva que está presente en los recipientes de agua. Otro tipo de manómetros también pueden ser los manómetros de fondo de pozo permanente. Este tipo de manómetros o PDGs, como se les conocen sus siglas en inglés, son medidores de presión y o temperatura instalados permanentemente en pozos de petróleo o gas. Por lo general se instalan en tuberías en el pozo y pueden medir la presión de la tubería, la presión del espacio anular o también de ambas. También se encuentran disponibles sistemas instalados en el revestimiento del pozo para leer directamente la presión de la formación, sistemas suspendidos y sistemas construidos en tuberías flexibles o tuberías continuas. La información proporcionada por un sensor montado permanentemente permite una tecnología de pozo inteligente. ¿Qué quiere decir? Un pozo inteligente, entre comillas, es un pozo que puede monitorear información y realizar ajustes automáticamente. Los ajustes optimizarán la producción o protegerán al pozo. Y otro tipo de manómetros, estos son los llamados piezómetros. Estos piezómetros son dispositivos que se usan para medir la presión de poros o el nivel de agua en perforaciones o cavidades. A menudo se describen como manómetros o dispositivos para medir presión. Un piezómetro estándar está hecho por lo general por un tubo metálico que tiene orificios a los lados para permitir que el agua o el aire del subsuelo ingresen, pero estos orificios están revestidos con filtros para evitar que algún otro material ingrese. En algunos, el interior del tubo es hueco, lo que permite recolectar muestras y transportarlas de regreso a la superficie. Entre los usos más importantes que tenemos para los piezómetros están, por ejemplo, medir el nivel del agua de un pozo o cavidad, también medir depresión de poros y también, en el caso del medidor TLC, medir conductividad para conocer niveles de salinidad o niveles de contaminación química. Bueno, ahora vamos a hablar de los distintos sensores de presión que se están manejando actualmente en el mundo. El primero que vamos a explicar es el calibre Pirani. Como en su contexto es una solución de Internet de las Cosas de IoT que se centra en la gestión y el monitoreo del sistema de riesgo agrícola. Una de su funcionalidad es en el campo para recopilar datos relevantes sobre las condiciones del suelo, la humedad, la temperatura y otros factores relacionados. Obviamente un ejemplo que pasa en la vida real es una finca agrícola que se cultiva maíz, donde este dispositivo, este sensor, puede monitorear constantemente las condiciones del suelo y la humedad en diferentes partes del campo. Ahora les vamos a explicar estos sensores de presión. Este sensor de presión es un dispositivo que detecta la presión y la convierte en una señal eléctrica, como lo podemos ver. Son dispositivos diseñados para medir la presión de un fluido o un gas en un sistema. Esta es la utilidad que tiene. Digamos, uno de sus ejemplos son, por ejemplo, la automoción, la industria de manufacturera, que se utiliza, por ejemplo, para supervisar la presión de los fluidos, de los sistemas hidráulicos y neumáticos. Mm, Vamos ahora a explicar el manómetro. El manómetro es un instrumento de medición utilizado para medir la presión de un fluido, líquido o gas en un sistema cerrado. Este es esencial para medir y controlar la presión en una amplia variedad de entornos y aplicaciones, lo que permite detectar posibles problemas y mantener un funcionamiento seguro y eficiente. Uno de los ejemplos son las instalaciones médicas. Los manómetros se emplean en equipos como los respiradores y los equipos de anestesia para controlar la presión y garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Ahora vamos a hablar del sensor táctil. Este es un dispositivo que detecta y responde a presión o contacto. Aquí tienes una descripción que te vamos a dar para que pues, se pueda entender mejor el contexto de este sensor, que es el cual detecta la presión, el toque o la manipulación física y genera una respuesta correspondiente. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Los dispositivos los móviles que se están manejando actualmente utilizan sensores táctiles en sus pantallas para permitir a los usuarios interactuar con ellas mediante gestos táctiles como toques, deslizamientos o ya sean pellizcos. Ahora vamos a hablar del manómetro del tiempo. Este también puede conocerse como cronómetro. Es un dispositivo utilizado para medir el tiempo transcurrido con precisión.
Este dispositivo es esencial en una variedad de situaciones donde se requiere medir con precisión el tiempo transcurrido. Uno de los ejemplos donde se aplica mucho esto es en eventos deportivos como carreras de atletismo, natación o ciclismo. Los cronómetros se utilizan para medir y registrar el tiempo de cada competidor, y esto permite y tiene la función de demostrar quién fue el ganador en una carrera. Es más que todo para esto, y son herramientas fundamentales para medir el tiempo transcurrido con una precisión exacta en distinta variedad de contextos.